Bien, queremos hablar de los cambios que van a regir desde el próximo año, anunciados por el Consejo Nacional de Educación en el currículum escolar, fundamentalmente los cambios para tercero y cuarto medio, con las nuevas asignaturas, con algunas electivas, con las que van a ser obligatorias y comunes para todo tipo de establecimientos. Bueno, queremos conocer más de esto, el análisis que se hace desde el mundo experto. Estamos junto a Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, a grosso modo, ¿este anuncio es una buena noticia? Para nosotros sí, nosotros creemos que es una buena noticia. ¿Por bueno, qué? En primer lugar se termina un proceso largo de actualización del currículum nacional que venía desde el 2012 y desde esa perspectiva creemos que es bueno que se concluya una etapa. Creemos que, si bien es cierto, hay cosas que son preocupantes, a grosso modo nos parece que es un avance. Tiene tres cosas fundamentales que valoramos positivamente. A ver, vamos por lo bueno. ¿Cuáles son esas tres cosas buenas que ustedes valoran del cambio curricular? Lo primero es que haya una base cultural, una formación general común entre humanistas científicos y técnicos profesionales. Esta conversación, siempre cuando hablamos de lo que pasa en tercer y cuarto medio, es como que los estudiantes del mundo técnico profesional es un poco invisible lo que pasa ahí. Y creemos que es una muy buena noticia que ellos tengan acceso a una base de ramos comunes que sean efectivamente comunes con humanistas científicos. Esa hay es una la primera inequidad cosa ahí. buena. Sí, esa es la primera. La equidad que se produce al tener estos ramos base para todo tipo de establecimientos. Exacto. Por primera vez. Exacto. O sea, hablamos de que lengua y literatura, matemáticas, inglés, educación ciudadana, filosofía y ciencias de la ciudadanía van a estar presentes en todos los colegios. Exactamente. Técnicos o científico-humanistas. Exactamente. Eso, por ejemplo, filosofía es un tema bien emblemático. Filosofía no existe en ningún año de la trayectoria escolar como asignatura. Solo existe en tercero y cuarto medio, pero existía solo para los humanistas científicos. Entonces uno dice, y eso tiene mucho que... Bueno, sobre todo en un país que tiene los indicadores de salud mental como los que tiene Chile. Uno dice, bueno, ¿por qué los estudiantes técnicos profesionales no tienen derecho también a tener ese tipo de reflexión respecto al sentido, a la construcción de sentido? Entonces, para nosotros esa es una buena noticia, como un piso común compartido. La segunda buena noticia es que se incorpore la asignatura de educación ciudadana. Nosotros creemos que eso es algo que es bueno para el país. Bueno, de hecho, la semana ya antepasada, Gonzalo, se entregaron los resultados del CIMSE y a juicio nuestro un dato súper preocupante y que ha pasado un poco invisible por la conversación respecto a inequidad y todos temas preocupantes, pero 1 de cada 3 estudiantes en Chile cree que la violencia es una buena forma para resolver los problemas. 1 de cada 3. O sea, estamos recibiendo muchas evidencias de... O que la democracia no es el mejor sistema. Por ejemplo. Y esos son temas muy preocupantes. Entonces, abordar con una demanda que venía hace tiempo como dando vuelta en la conversación, es un tema que surgió cuando se discutió en el gobierno anterior la ley del plan de formación ciudadana, y el Congreso mandató al Ministerio de Educación a impulsar una asignatura de educación ciudadana. Y esta asignatura, de alguna manera, recoge esa preocupación. Lo que nosotros hemos visto, y en base a la información pública que hay y todo, es que la asignatura de historia, que actualmente en cuarto medio ve mucho educación ciudadana, de alguna manera se convierte en esta nueva asignatura de educación ciudadana. Entonces creemos que eso es nos parece que es muy bueno que esté la asignatura de educación ciudadana. Y la asignatura de ciencias para la ciudadanía también tiene un poco ese enfoque, que es como ciencias para poder tener como de alguna manera una participación en la vida comunitaria que sea un poco más informada y basada en fundamentos científicos. No te digo en fundamentos científicos como del mundo académico, o sea, no quiere decir con participar en la academia necesariamente, pero poder tomar decisiones informadas respecto a, no sé, temas de vacuna o no vacuna de los hijos. Hay muchas, como, sobre todo en un momento en que hay tanta información, es fundamental que los estudiantes tengan habilidades científicas para poder discriminar, bueno, ¿esto tiene fundamento o no? Y la tercera buena noticia es que se aumentan los espacios de elección en humanistas científicos. Actualmente los estudiantes de la especialidad de la diferenciación humanista científico pueden elegir solamente 9 horas. Hay 9 horitas que ellos tienen para elegir las asignaturas que les gustan. Y los estudiantes también reportan que es más entretenido poder elegir cosas que son de mi interés, que tienen que ver con lo que vamos a estudiar en el futuro, que tienen que ver con, bueno, con talentos o cosas que les parecen relevantes, etcétera. Y eso se duplica a 18. Y creemos que eso es positivo. En el mundo en general, los currículums de los últimos años, en algunos países son los 3 últimos años, en otros países son los 2 últimos. Estas 18 horas van a ser para los científicos humanistas. Claro. Bueno, los estudiantes técnicos profesionales tienen 22 horas de especialización, sí, que es donde hacen la especialidad que están haciendo ellos técnico profesional, digamos. Pero en los países en el mundo, como en el track, en el tramo humanista científico, tienen en general, mira, hay experiencias variadas, pero hay países que tienen hasta un solo ramo obligatorio.
y en general se mueven entre 3, 5, nosotros tenemos 6, o sea, con esto. Antes teníamos para HC, teníamos 9 ramos obligatorios, 9. Ahora estamos disminuyendo a 6 y creemos que eso aumenta los espacios en que los jóvenes pueden elegir, cosa que consideramos buena en estos 2 últimos años. Si no estamos diciendo eliminamos hacia atrás, pero sí que los jóvenes tengan más espacio para elegir, nos parece que es un avance que es positivo para el sistema. Ya, vamos a las dudas que generan estos cambios. Incluso se han pronunciado varios importantes personalidades del mundo de la historia, sí. Premios nacionales, sí. Manifestando su preocupación. Sí, por supuesto, sí. A ver, la historia es tan relevante, sí, claro, desde el aspecto de conocer lo que fuimos para proyectarnos, para vivir el presente, pero también desde ese punto de vista, ¿tiene lugar la preocupación de los especialistas de historia? A ver, yo siempre creo que tiene lugar la preocupación, es súper legítimo y de hecho hay que pedir también que se informe adecuadamente esto, porque una preocupación como esa, nosotros creemos que la forma de abordarla es con información en la mesa, en donde entendamos. Actualmente en el currículum de tercero y cuarto medio, en historia, en tercero se ve historia de Chile tiempo presente, fundamentalmente en el fondo, bueno, incluso hasta la construcción de los gobiernos democráticos. Y todo eso en el ajuste, o sea, no en el ajuste, sino que el desarrollo de las bases curriculares quedó en el currículum de entre primero y segundo medio. Entonces, eso ya está en ese currículum. Si lo dejábamos como, o sea, si el país lo dejaba como está hasta ahora, se habría repetido. En segundo medio, los estudiantes habrían tenido que ver lo mismo que en tercero. Entonces, ya eso había que cambiarlo, por lo tanto, no es que se pierda eso. Y en cuarto medio, en el currículum actual, están todos los temas de institucionalidad democrática, en el fondo temas más de ciudadanía. Y eso de alguna manera se transforma en la asignatura de educación ciudadana. De hecho, el Ministerio ha dicho bastante claramente que la asignatura de educación ciudadana es una asignatura que tiene que ser dada por los profesores de historia. Sí. Entonces, nosotros desde esa perspectiva creemos que no es que se pierdan contenidos, ¿me entiendes? Además, la asignatura también está como asignatura de profundización. Nosotros creemos que ahí hay espacio para resguardar que esos contenidos, asegurar que no estén perdidos. Bien, y en tercero y cuarto medio, ¿de qué manera los estudiantes van a aspirar por la madurez, ¿no? Que tienen a esa edad también la capacidad de entender, digerir y proyectar estos contenidos? La historia actual o lo que está pasando en el mundo hoy día, sí, ¿de qué manera los estudiantes van a tener herramientas al salir del cuarto medio, por ejemplo, de entender todo lo que son lo que está pasando en Europa, sí, los reordenamientos, ¿verdad?, del mundo, claro, la guerra económica, sí, totalmente, sí, en fin, el avance de los nacionalismos, la migración, todos estos fenómenos, ¿en qué parte quedan metidos dentro? Sí, lo que pasa es que es bien importante que, sobre todo en el mundo actual, que cambia tan rápido, o sea, hay datos que te hablan de la velocidad del cambio del conocimiento y de la información que es de verdad exponencial. Es súper importante que los estudiantes desarrollen desde muy pequeñitos habilidades como de pensamiento crítico y de comprensión y análisis historiográfico. Vale decir, analizar, por ejemplo, un fenómeno y mirar distintas perspectivas en relación a esto. Y eso es algo que se viene haciendo desde muy pequeño y eso es algo que uno quisiera que se haga a lo largo de toda la trayectoria escolar. Ahora, nosotros sabemos, y a mí me tocó además conocer el proceso en el gobierno anterior, desde el Ministerio de Educación. Este es un proceso que ha ingresado al Consejo Nacional de Educación y ha tenido 7 iteraciones. Nosotros sabemos que la primera propuesta iba a historia, porque efectivamente el interés era mantener eso, pero también el Consejo Nacional de Educación planteó que si el país quería tener una estructura común entre técnico profesional y humanista científico, había que ceñirse a esas 14 horas. Entonces ahí de alguna manera se le puso como una... No hay ningún tipo de sesgo ideológico en esto, porque a veces la discusión se lleva también para ese lado. Sí, por cierto, pero el Consejo Nacional de Educación... quieren borrar la historia... Pero yo te diría que la asignatura de Educación Ciudadana es una asignatura que, si fuera por sesgo ideológico, podría tener más... la gente podría estar más preocupada por eso. Que ver con la política, por ejemplo. O sea, de hecho, es institucionalidad política, ve fundamentos filosóficos de la democracia, fundamentos filosóficos como de la ética política. Entonces, es una asignatura que, si tú quisieras decir, queremos un currículum que no considere esos temas, es una asignatura que genera mucho más... Sí. Concentra y enfoca mucho más la historia a la participación, exactamente. De hecho, esa es una asignatura que cuando fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación no tuvo unanimidad. No tengo recuerdo de quiénes fueron las personas que lo rechazaron, pero hubo algunos que no estuvieron de acuerdo, ¿me entiendes o no? Entonces también tiene sesgo, o sea, si fuera por sesgo también habría sido de alguna manera rechazada. Es así. Antes de irme al tema de historia, esta reagrupación, reordenamiento, redistribución de los contenidos hasta segundo medio, básicamente, ¿no?
no le ves ningún pero, no hay nada que preocuparse, hay tiempo suficiente, se pueden madurar y tratar los temas de manera suficiente, o esto debería probarse 5 años, volver a revisarse. A ver, es súper importante que los países tengan, y yo creo que en eso en Chile tenemos un desafío en cómo seguir avanzando, políticas de desarrollo del currículum nacional que sean de alguna manera cíclicas. Porque efectivamente lo que tú dices... con un poco más de periodicidad, exactamente. ¿no? Esperar una década para no tener ni un cambio. Exactamente. Y los países, de hecho, más avanzados tienen ciclos que son conocidos y que la escuela sabe, y te permite tener ciclos, te permite tener como mecanismos que permitan ir monitoreando qué está pasando. Chile tiene un tema con cuán específicos son los objetivos. Y hay quienes plantean, y yo tiendo a estar de acuerdo, que son demasiado detallados y muchas veces son muchos objetivos. O sea, tú tienes asignaturas en que tienes 30 objetivos. Y en eso en el mundo hay diversidad. Los expertos en currículum te dicen que tú puedes hacer un currículum con objetivos más bien gruesos y poquitos, como lo que en algunos países son como las big ideas, como las grandes ideas del currículum 4 o 5, o un currículum más como el nuestro, que tiene 30, 35. Y ahí está la pregunta que tú dices, ¿alcanza? No solo alcanza o no alcanza. Por un lado alcanza, pero por otro lado, ¿puedo yo hacer que estos objetivos conversen con la realidad de mi territorio, con los desafíos de la zona en que estoy, de la región en la que estoy? Y al tener un currículum muy recargado en términos de muchos objetivos, es más difícil esa conversación. Nosotros creemos que sería positivo que haya una reflexión más como país, y quizás esta es una buena oportunidad, ya que estamos en esta conversación ahora en específico, pero yo diría, miremos un poco más el tema que hay de fondo. ¿Cómo creemos que debería ser un currículum más que promueva más espacios de contextualización, que avance más en esa línea? Y esa es una reflexión país, que toma tiempo, que yo creo que además es una oportunidad hacerla ahora, que ya se terminó de actualizar todo el currículum a las bases curriculares nuevas, que manda toda la Ley General de Educación, y hacerla como sin la discusión de un documento en puntual, sino que hacerla más en abstracto y tomar ciertas definiciones que permitan como prepararse. Hay otra variable que es súper importante en esto. El 2026 debería el país cambiar a la estructura de 6 años de educación básica y 6 años de educación media. Eso es algo que quedó en una ley miscelánea del año 2017, si mal no recuerdo. Quedó en la Ley General de Educación y luego se postergó. Y para el 2026 sería súper interesante comenzar una discusión y una reflexión más de fondo. Bueno, ¿cómo organizamos entonces la estructura curricular para que cuando lleguen los 2 ciclos de 6 y 6 tengamos una estructura que sea más, que converse más con los tiempos? Probablemente el 2026, cuando haya que reevaluar la distribución de la media y la básica, este currículum deba ser nuevamente replanificado. Por ejemplo. Pero lo que nosotros desde 2020 creemos que sería positivo es hacer esa reflexión con tiempo. Pronto. Los países avanzados, a mí me tocó mucho verlo. Tienen los países como que uno mira cuando mira educación. Cuando van a tener un currículum, tienen, claro, 3 años antes tienen el currículum listo, cosa de tener mucho tiempo para que las escuelas lo discutan, lo analicen, lo conversen, lo amasen, decimos nosotros. Eso da la impresión de que acá no pasa nada, porque fíjese que se da a conocer esto, que es tan importante, y las reacciones incluso del mundo más docto, como los historiadores, reaccionan sorprendidos. O sea, no es que acá haya una crítica gratuita de todo. Sí, claro. Claro. Gente que debería estar mucho más enterada que el común de las personas manifiesta su preocupación y dice, mira, a mí no me parece que saquen la historia. Sí. O otra crítica que yo le aprovecho de preguntar. Estamos en un mundo en que tenemos, en Chile y en el mundo, una epidemia de obesidad. Sí. Tenemos graves problemas. Sí. Entonces, ¿no es un contrasentido también, como algunos plantean, sacar la educación física como una prioridad 100%? Sí. ¿No debería ser una obligación desde el inicio al término tener educación física? Sí, eso claramente es algo que uno dice, deberíamos buscar la fórmula para que la educación física esté. Durante el fin de semana han surgido varias reflexiones de qué cosas hacer. Chile tiene un tema también con cómo abordamos, por ejemplo, la enseñanza de la religión. La enseñanza de la religión podría ser algo que podría estar en las horas de libre disposición de los establecimientos educacionales, que por cierto es importante y hay muchos establecimientos que dicen para nosotros es fundamental. Legítimo, pero eso en un Estado que es laico debería ser parte de las decisiones que toma cada establecimiento. Exacto. O sea, de partida las familias que eligen muchas veces el establecimiento por una orientación religiosa o no religiosa. Exacto. Entonces llama la atención que dentro del currículum todavía se incluya la consideración a la clase de religión. Esa es una reflexión que nosotros creemos que sería súper importante dar, porque efectivamente es optativo, pero ojo, porque tiene una figura bien curiosa, que es que es optativo para los jóvenes estudiantes tomarla, pero no para el establecimiento darlas.
¿Me entiendes? El establecimiento tiene la obligación de darla. Entonces, por lo tanto, tienes que reservar esas 2 horas. Tiene que existir. Exacto. Tiene que haber un profe. Tiene que estar dentro de la planificación. Claro, a no ser que los apoderados firmen que no quisieran. Claro. Entonces, nosotros creemos que eso es una reflexión que se podría hacer y podría uno decir, mira, en Chile por ley también los establecimientos tienen que tener 6 horas de libre disposición. Que la religión se incorpore dentro de esas 6 horas y que cada establecimiento en el fondo pueda tomar las decisiones más vinculadas con su proyecto educativo, súper legítimo y valioso, nosotros valoramos eso, pero que esté dentro de esas 6 horas, cosa es, por ejemplo, estas otras 2 horas, poder dedicarlas a educación física, claro, que es fundamental. Volviendo al tema, la educación física, en los cambios que se han propuesto, ¿merece una revisión? ¿Es adecuado o no? Porque escuché por ahí que también emparejaba la cancha con los técnicos profesionales, claro, que no la tenían. Los técnicos profesionales no tienen educación física. Uno quisiera que todos la tuvieran. Pero hay varios que sí la tienen. Claro, lo que pasa es que la tienen como dentro de estas horas de libre disposición. Dentro de estas horas de libre disposición ellos las tienen y las integran ahí. ¿Y ahora en qué cambia para los técnicos? Que las pueden seguir teniendo, de hecho. No cambian nada. No cambia, eso no cambia. Lo que sí cambia es que los técnicos tienen que tener ahora ciencias, tienen que tener filosofía, tienen que tener educación ciudadana. Sí, pero en educación física no cambian nada. No cambian nada. La idea, uno quisiera que la sigan teniendo. El Ministerio, claro. de hecho, si mal no recuerdo, escuché que iba a recomendar que la sigan teniendo. La pregunta si uno hace que la tengan que tener obligatoria, es cuál de estas otras 3 saca. Porque lamentablemente, yo siempre digo esto un poco en broma, un poco en serio, pero es verdad, Chile es de los países del mundo que tiene más horas escolares en la semana. Tenemos 42 horas. Y si uno quiere poner algo, las horas no son elásticas. Hay que decir, bueno, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos? Son 42 obligatorias. Se mantienen con todos los cambios. Se mantienen, sí, se mantienen. Ahora, ¿no hubiera sido más razonable, por los desafíos actuales, haberle dado más importancia a la educación física, haberlo transformado en un ramo obligatorio para toda la escolaridad y tal vez nutrirlo de otros conceptos? Porque, claro, hay algunos alumnos que no les gusta la educación física. Pero tal vez flexibilizar un poco el parámetro de cómo se ve la educación física, no solamente desde un nivel competitivo, sino que también nutrición, bienestar, salud mental, hábitos saludables, en fin. ¿No quedó por ahí al debe? No, de hecho la asignatura tiene esa visión. El punto es que debería haber quedado como obligatoria, yo estoy de acuerdo. Uno dice ahí, ¿por qué no haber ampliado eso? Nosotros sabemos que las 2 primeras, esto entró 7 veces, y la primera vez entró un programa, o sea, un plan de estudios que eran 19 horas, que consideraba educación física, consideraba historia también. Después entró una segunda vez con 17 horas, que también consideraba. Entonces, bueno, es parte de la iteración con el Consejo Nacional de Educación, que fue súper claro en que fueran no más de 14 horas, ¿me entiendes o no? Pero, por cierto, nosotros también compartimos que la educación física tiene que tener un rol fundamental. De hecho, mira, es una de las variables que mide la Agencia de Calidad de la Educación, cuando mide los otros indicadores de calidad. ¿Te acuerdas que es lo que entregaron la semana pasada? Sí. Mide autoestima, mide participación ciudadana, mide convivencia y mide hábitos de vida saludable. Porque como país nos pareció que era tan importante que había que medirlo. Entonces nosotros creemos que, claro, sería súper relevante que también esté. Sí. Otra de las puntos de vista más bien críticos que he leído en algunas columnas de opinión es que hay algunos que ven que estos cambios fueron más pensados para la PSU, para mejorar el rendimiento hacia la PSU. Incluso en pensar en incluirle varios de estos ramos a la educación técnica que está en desmedro, porque tenían que llegar a rendir una PSU sin muchas veces tratar varios de los ramos. Eso es real. Pero, dado las tantas críticas que tienen las pruebas estandarizadas, si es así, ¿es correcto haberlo hecho? No sería correcto si fuera así. Yo espero que no sea así, digamos. ¿Pero consideras que en alguna medida fue pensando en la PSU estos cambios? Es que lo que pasa es que técnico profesional tenía lenguaje y matemáticas. Técnico profesional actualmente tiene lenguaje, matemática, historia e inglés. Entonces, eso de alguna manera ya estaba considerado. Exacto. Lo que sí es súper importante es que la PSU se adapte a este nuevo currículum y no siga midiendo lo que está midiendo ahora. ¿Me entiendes o no? Eso es fundamental y en eso es súper importante que el Ministerio de Educación haga un trabajo bien cercano con el DEMRE o con quien siga haciendo la prueba de selección universitaria cuando tengamos el sistema nuevo. ¿Están conversando las cosas? Que son tan, o sea, es como esperamos el que desde, o sea, sí, uno piensa, malla curricular del colegio, ¿cómo está conversando con la puerta de entrada PSU a la educación superior? La información que nosotros tenemos es que sí, lo que se ha dicho públicamente es que sí. Ahora, sería súper bueno, no tengo la información por dentro como para poder decirte con propiedad que sí, ¿me entiendes o no? Pero sería súper bueno que el Ministerio de Educación entregara más información respecto a eso, entregara más información respecto a cómo se va a ir actualizando la prueba de modo tal de estar alineada con este nuevo currículum. Eso es súper importante. Finalmente, pese a los cambios anunciados,
anunciados y a que se estaría equiparando un poco la cancha con la educación técnico-profesional, ¿sigue siendo justo que los técnicos den la PSU? Ah, ese es un gran debate. Porque Sí. se te agregan un par de ramos y todo, pero tu educación está orientada a otro foco. ¿Es Sí, justo que la sí. puerta de acceso a la educación superior siga siendo la misma medición? Bueno, hay quienes plantean que debería haber una medición un poco más específica y de hecho dentro de los temas que se está discutiendo en el sistema único de admisión es que hayan ciertas mediciones distintas. Bueno, yo no di el bachillerato, pero di la aptitud académica. Yo también. Ya, cuando había, ¿te acuerdas que había una específica de matemáticas? Sí. Y quizás también uno debería tener una prueba que sea como un poco más básica para algunas cosas y para todos y unas pruebas más específicas para quienes quieren estudiar carreras más científicas o más vinculadas con un área en particular. Esa es una reflexión que es importante hacer también como país. Harta reflexión que tenemos que hacer, Alejandra Arratia. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo.